Tito, la palabra del Señor la encontramos en el capítulo 2. Como lectura de la palabra del Señor, vamos a leer solamente los primeros 2 versos de Tito, 1 y 2. Dice, tú, el apóstol Pablo escribiéndole a Tito, tú, en cambio, predica lo que está de acuerdo con la sana doctrina. A los líderes de la iglesia, enséñales que sean moderados, respetables, sensatos e íntegros en la fe, en el amor y en la constancia. Señor amado, esta es tu palabra. Este es el inicio de una reflexión que tendremos sobre ella, en la cual queremos entender un poco más de qué significa para nosotros estas instrucciones que el apóstol Pablo le da a este pastor que deja en esta isla cuidando de estas iglesias en este lugar. Cómo no solamente estas palabras fueron importantes para ellos, sino también cómo son relevantes para nuestro día, para nuestra vida, para nuestra iglesia en el día de hoy. Señor, nos acercamos a ti con corazones en diferentes lugares. Algunos atribulados, otros dolidos, heridos, otros llenos de alegría y de gozo, pero todos necesitados de ti, todos necesitados de ti, Señor. Por eso te invitamos, Señor, a que tu Espíritu Santo ministre a nuestras vidas, hable a nuestros corazones, transforme nuestra mente y nos convenza de nuestro error. Háblanos en el nombre de Jesús. Amén. Para aquellos de ustedes que no han estado las pasadas semanas, nosotros, esta es la tercera de una serie de predicaciones en la que estamos discutiendo esta carta del apóstol Pablo a uno de sus hijos amados, hijos espirituales, lo que conocemos como las cartas pastorales. 3 cartas pastorales, primera y segunda de Timoteo, que están previas a esta carta, y la de Tito. Hemos escogido para estas semanas hablar sobre esta carta por el simple hecho que queremos ver un poco y conocer un poco más profundamente cómo la iglesia se ve desde la parte de adentro, no solamente desde el ejercicio de su ministerio, cómo proclama un mensaje, cómo comparte un evangelio, una buena noticia con las demás personas. Esta carta nos invita a que nosotros podamos entender por qué la iglesia tiene un tipo de estructura de cuidado interna. Bienvenidos, hermanos amados, qué bueno que están aquí, un aplauso para ellos. Y Vanessa lo sentó en primera fila ahí obligado. Cómo esta carta nos ayuda a entender cómo la iglesia funciona de adentro. Y las pasadas semanas no solamente conocimos un poco de Tito, también conocimos qué es lo que el apóstol Pablo le indica que haga como primera acción en este lugar donde él está ministrando, y es que levante, llame, prepare, capacite líderes, que los llama ancianos, para ministrar a la obra del Señor allí. Hemos brincado unos versos del capítulo 1, no porque no vayamos a hablar sobre ellos hoy, pero yo quiero que escuchemos por un momento esta segunda instrucción que el apóstol le da a Tito, y es que en lo que a él respecta, como líder de esta obra, como persona que está cuidando este grupo de iglesias, tiene que hacer 2 cosas inicialmente, hay muchas más. Número 1, nombra a los ancianos. Número 2, lo leímos en el versículo 1, es que predica lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Por qué esa instrucción es tan importante para nosotros en el día de hoy? Lo fue para ellos y sigue aplicando en el día de hoy, porque la sana doctrina es aquello que nos ayuda a nosotros a prepararnos, a capacitarnos, a vivir la vida cristiana. Bobby Jamieson, un autor bajo la línea editorial de las 9 marcas de una iglesia sana, define la sana doctrina es el resumen de la enseñanza bíblica que es tanto fiel a la Biblia como útil para la vida. La doctrina no debería consistir en imponer nuestras ideas a la Biblia, más bien debería ser un resumen de lo que la Biblia dice acerca de cada tema, ni más ni menos. Debe presentar la enseñanza de la Escritura como una unidad coherente, a la vez que compleja, motivo por el cual he dicho que es un mapa. Debes relacionar el todo con las partes y las partes con el todo.
Cuando nosotros hablamos del tema de la sana doctrina, es importante entender que la regla de fe sobre nuestra vida, aquello que gobierna nuestra manera de ver el mundo, nuestra manera de vivir en el mundo, nuestra manera de ejercer nuestra responsabilidad en la sociedad que nosotros vivimos, está legislada ya por la palabra de Dios, por la revelación de Dios para nuestras vidas. Y el reto que enfrentaba Tito, que de igual manera enfrentamos hoy nosotros en el día de hoy, en esta cultura, en esta sociedad, es que nosotros queremos imponer nuestras ideas a la Biblia y no permitimos que la Biblia imponga su cuidado, su protección, su dirección sobre nuestras vidas. ¿Por qué es necesario para el apóstol Pablo darle esta instrucción a Tito? Nombra ancianos, líderes de la iglesia que tengan estas cualidades. Encárgate de enseñar la sana doctrina. Pues porque en la Escritura o en Creta había un problema, y veremos bastante significativo, severo, con los falsos maestros. Y vamos a entrar en ese proceso hoy de descubrir qué es lo que está ocurriendo aquí. Te voy a invitar a que dejes tu Biblia abierta, porque el resto de este tiempo vamos a estar entonces en los pasajes de entremedio de los versos del 10 al 16. Para nosotros es importante entender la razón por la cual el apóstol da esta instrucción. Número 1, quiero que pongan sus ojos en el verso 10 del capítulo 1. Cuando el apóstol le dice a ellos que la razón por la cual tiene que nombrar ancianos es que hay muchos rebeldes, charlatanes y engañadores, especialmente los partidarios de la circuncisión. A esos hay que taparles la boca, ya que están arruinando familias enteras al enseñar lo que no se debe, y lo hacen para obtener ganancias malavidas. Fue precisamente uno de sus propios profetas el que dijo que los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones, perezosos. Y es la verdad. Por eso, repréndelos con severidad, a fin de que sean sanos en la fe. Y no hagan caso de leyendas judías ni de lo que exigen esos que rechazan la verdad. Para los puros, todo es puro, pero para los corruptos e incrédulos no hay nada puro. Al contrario, tienen corrompida la mente y la conciencia. Profesan conocer a Dios, pero con sus acciones lo niegan. Son abominables, desobedientes e incapaces de hacer nada bueno. Y aquí el pastor José Amé Pérez añade, ¡auch! Estas palabras son como que duras, ¿verdad? Severas, de lo que el apóstol Pablo, las instrucciones que le está diciendo a Tito de que establezca estos parámetros de cómo él tiene que vivir o llevar la vida de su ministerio, porque el problema que hay dentro de la iglesia es grande, es profundo, es significativo y necesita ser atendido. Lo primero que yo quiero que ustedes vean es que el apóstol lo primero que dice es que hay muchos de ellos. No es un problema de una persona, de alguien que está contaminando, alguien que está arrastrando a otra gente. No, hay muchos falsos maestros. Y a estos falsos maestros él los describe como rebeldes, charlatanes y engañadores. ¿Qué significa eso? Pues cuando nosotros hablamos de la rebeldía, simplemente estamos hablando de gente que no está dispuesta a someterse, en este caso, a la autoridad divina, a la autoridad de Dios sobre sus vidas, ni en lo que creen, ni en el ejercicio de la práctica de su fe. Lo que quiere decir que ellos quieren vivir como les da la gana y su estilo de vida y sus enseñanzas se oponen abiertamente a la voluntad de Dios que ha sido revelada a través de su palabra. Rebelde, desobediente. Y para todos nosotros eso debe ser un término fácil de entender por la simple razón que en algún momento o nos han dicho o hemos dicho, tú estás como medio rebeldito últimamente, ¿verdad que sí? Y cuando nos dicen que estamos rebelditos, que estamos tremenditos, que estamos difíciles, cuando o no están siguiendo o no estamos, porque nos tenemos que incluir todos aquí, no estamos siguiendo las instrucciones de aquellas personas que tienen la responsabilidad de cuidarnos, de llevarnos, de dirigirnos, sean nuestros padres, maestros, amigos, familiares, rebeldes, insubordinados, conducta
que ni siquiera en el ejército se permiten. ¿Ustedes saben qué hace el ejército cuando una persona está insubordinada en su caso más extremo? Una corte marcial. Y si lo encuentra culpable, ¿saben a dónde van? A la cárcel. La insubordinación en las milicias no es permitida, no es apoyada, no es animada. Y hay que ser severos en esa área porque las manzanas se dañan, se pudren, ¿verdad? Y si lo permites a uno, entonces el virus comienza a riegarse y entonces todo el mundo se pone rebelde. Esos falsos maestros están haciendo cosas en contra de la palabra de Dios, haciendo y enseñando. Número 2, les dice charlatanes. Cuando usted lee otras versiones en inglés sobre este pasaje, la frase que utiliza es empty speak, palabras vacías. Y es gente que habla mucho, que suenan bien, que sus palabras son agradables, hablan bonito, pero por más que hablan, la realidad es que no dicen mucho. Sus palabras, sus enseñanzas están vacías y sin valor. Y escucharlos no tienen ningún beneficio a tu vida, más que nada de tal vez hacerte sentir bien, de que necesitas un proceso de autoayuda, no necesariamente de parte de Dios, no tienen ningún beneficio espiritual sobre tu vida, no hay nada verdadero ni de valor en las palabras que estas personas están diciendo. Charlatanes. Tercero, engañadores. Desvían a sus oyentes de la sana doctrina, de la enseñanza de la palabra de Dios. Debido a las cosas que están enseñando, hay conflicto en la iglesia. La gente se está alejando, la gente está adoptando instrucciones, conductas, prácticas que no están establecidas en la Escritura y que están incorrectas o que están abiertamente en contra de lo que Dios ha establecido, de lo que Dios ha revelado. Rebeldes, charlatanes, engañadores. ¿Por qué lo hacen? Busca el verso 11 de Tito capítulo 1. El verso 11 lo que nos indica inicialmente es que la motivación de estas personas para enseñar esta doctrina incorrecta son las ganancias malavidas. La motivación son ellos. El lucro personal a costa de otras personas. El beneficio personal a costa del sacrificio, de las ofrendas, del beneficio, del cuidado de todos los demás. El final de la historia de lo que ellos hacen es simplemente crecer ellos y perdonen lo que tal vez puede sonar un poco fuerte, es que aplastar a los demás a raíz de lo que ellos están enseñando. ¿Por qué lo hacen? Pon tus ojos en el versículo 15 del capítulo 1. El versículo 15 nos dice que estas personas también lo hacen porque tienen la mente y la conciencia completamente dañada, corrompida. No son verdaderos creyentes, es lo que el apóstol está diciendo. Y por lo tanto, a pesar de que están enseñando cosas que parecen venir de parte de Dios, porque tienen diferentes temas y trato de aplicarlo al mundo de hoy, establecemos esta conferencia con buenos principios y le pegamos al lado un versículo bíblico, y porque le pegamos un versículo bíblico pensamos que estamos diciendo la palabra de Dios. Y no, estamos utilizando la palabra de Dios para que afirme lo que nosotros queremos decir. Y muchas veces cuando lo hacemos de esa manera, lo que ocurre es que sacamos los textos de contexto y hacemos daño a la iglesia y a las personas que nos están escuchando. Estas personas, como quieren lucrarse de aquellos que los están escuchando, como tienen la mente dañada, la conciencia corrompida, no han sido purificados del pecado, siguen con pensamientos malévolos de cómo yo le saco provecho a la gente, a la situación, a lo que está ocurriendo. Han entrado en la iglesia y están tratando de desvirtuar, de engañar a las personas para que lo sigan a ellos. ¿Cuál es tal vez el diagnóstico más poderoso que dice el apóstol Pablo de cada uno de ellos? Pon tus ojos otra vez en el versículo 16. Fíjate cómo termina esta sección diciendo que ellos dicen conocer a Dios,
pero sus acciones, ¿qué hacen? Niegan a Dios. Dicen creer en Dios, pero sus acciones, ¿qué hacen? Creen en Dios. Yo quiero que tú pongas tu mente tal vez en esos momentos donde tú estás viendo uno de estos programas que están premiando artistas de película, artistas de música y artistas de todo tipo, y hay unos espectáculos hermosos, preciosos, todas estas cosas, y se ganan un premio. ¿Y qué es lo que primero que dicen? Yo le doy gracias a Dios. Y cuando vemos la vida de algunos de ellos, tú dices, tú le das gracias a Dios, ¿por qué? Si todo lo que tú haces, todo lo que tú hablas, todo lo que tú piensas, todo lo que tú participas aún en el mundo en que estás involucrado, no habla de Dios, no adelanta el reino de Dios, no dice nada bueno de Dios, y ahí tú estás pensando que Dios te está bendiciendo a ti con este premio. No es muy distinto, porque la imagen que nosotros a veces estamos recibiendo de los valores de esta cultura es que decir que yo creo en Dios es suficiente. Como decir a mí, como yo he dicho varias veces aquí, decir que yo voy a la iglesia todos los domingos y eso es suficiente para mí, eso me hace un cristiano. No, lo que acabamos de ver aquí como testimonio de nuestros hermanos que se han bautizado es el simple hecho de gente que sí creyeron en Dios, pero sí reconocieron su necesidad de arrepentirse de su andar, de su camino, de cómo estaban viviendo, y han decidido comenzar a caminar en la dirección que su vida se parezca cada vez más a la vida de aquel que los salvó y los rescató, que se llama Jesucristo. Por eso es que creer inicialmente no es suficiente. Tal vez es suficiente para asuntos de salvación, pero aquel que realmente dice que ha decidido seguir a Cristo tiene que estar acompañado por una conducta de arrepentimiento, un cambio de dirección en su vida. Estas palabras no son nuevas en el Nuevo Testamento. Fíjate lo que dijo Jesús en el Evangelio de Mateo. Cuídense de los falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces que vienen a destruir a las ovejas. ¿Y cómo sabemos que realmente son buenos de verdad? Por cómo viven. No como las que está hablando Pablo a Tito, ¿verdad? Dicen conocer de Dios, pero no viven como que conocen a Dios. El apóstol Pablo, en Hechos capítulo 20, dice: sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes otra vez lobos feroces que procurarán acabar con el rebaño. Fíjense lo que dice: aún dentro de ustedes mismos se levantarán algunos que enseñarán falsedades. ¿Para qué? Para arrastrar a los discípulos que los sigan. Por eso es importante no solamente enseñar la sana doctrina, sino que todos aprendamos la sana doctrina, aprendamos la guía de fe, aprendamos lo que la palabra de Dios dice, porque si no, fácilmente alguien viene con un mensaje bonito, sencillo y bien barato y nos lleva como las aguas del mar. El apóstol Pablo también a Timoteo le dice: el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir a inspiraciones engañosas y miren lo que dice, doctrinas diabólicas. Tales enseñanzas de embusteros, hipócritas, que tienen la conciencia endurecida, provienen de ellos, prohíben el matrimonio y no permiten comer ciertos alimentos que Dios ha creado para que los creyentes, conocedores de la verdad, los coman con acción de gracia. ¿Por qué el apóstol Pablo dice? Porque para el creyente, como dice el pasaje, todo lo puro ya es puro. Todo lo que Dios ha creado para que nosotros comamos es bueno y lo hacemos con gratitud, porque es parte de lo que Dios nos ha dado a nosotros. Pero para aquellos falsos maestros, lo que te dicen es que tú no puedes comer esto, tú no puedes comer lo otro, tú no puedes comer este asunto. ¿Por qué? Porque son reglas humanas impuestas para controlar la vida del creyente. No te cases. No hace falta. Sigue tu vida así. No, eso es simplemente un papel. A Dios no le importa un papel. A Dios le importa un compromiso.
tan importante es el matrimonio para Dios, que lo utiliza para comparar la imagen de su relación con la novia, con la iglesia. Así de valeroso es el matrimonio para Dios. El valor cultural moderno dice, no hace falta, no es necesario, sigue tu vida por ahí libre. No, mi hermano, no creas lo que te dicen. El apóstol Pablo a Timoteo: al partir para Macedonia te encargué que permanecieras en Éfeso y ordenaras a algunos supuestos maestros que dejen de enseñar doctrinas falsas y prestar atención a los mitos y genealogías interminables. ¿Por qué el apóstol describe eso a Timoteo? Porque ellos aparentemente los falsos maestros estaban utilizando las historias de los héroes de la fe del Antiguo Testamento para enseñar cosas que la Biblia no establece. Por eso es que en el pasaje él habla de los mitos judíos. Falsos maestros, ¿qué están enseñando? Los mitos judíos. Mitos y fábulas judías, versículo 14. Creando doctrinas especulativas basadas en historias de antiguos héroes del Antiguo Testamento, que las utilizaban para dar peso a ciertas prácticas cuestionables que Pablo consideraba que eran incorrectas. Versículo 14 está eso. No le hagan caso a las leyendas judías. ¿Y qué más dice? Ni a lo que ellos exigen. Reglas humanas. Reglas humanas basadas en los intentos de nosotros de purificar nuestra vida. Mateo 15 es uno de esos casos. Le preguntan los fariseos a Jesús: ¿y por qué tus discípulos no se lavan las manos cuando vienen a participar de estas reuniones? Jesús les dice: hipócritas. Tenía razón Isaías cuando profetizó de ustedes: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está, ¿dónde? Lejos, bien lejos. ¿Qué más dice Jesús? En vano me adoran y sus enseñanzas son solamente reglas humanas. No tienen valor, no tienen ningún valor. El apóstol a la iglesia en Colosas, también le dice: si con Cristo ustedes ya han muerto de los principios de este mundo, ¿por qué, como si todavía pertenecieran al mundo, se someten a preceptos tales como no tomes en tus manos, no pruebes, no toques? Esos preceptos, basados en reglas y enseñanzas humanas, se refieren a cosas que van a desaparecer con el uso. Amado mío, por si no te has dado cuenta, lo que estoy tratando de enseñar, comunicarte, es que a Dios lo más que le importa es tu corazón. ¿Y dónde está tu corazón? Y cuando tu corazón se rinde a Dios, tu vida va a cambiar. Y va a haber muchas personas que van a tratar de imponerte un montón de reglas que por fuera dicen que tú eres creyente. Cuando yo era jovencito era el asunto de no usas pantalla, no usas tatuajes, no te vistes de esta manera, las mujeres no pueden usar pantalones. Ya eso ha cambiado bastante. Las reglas humanas ahora son otras, distintas, caprichosas, tristemente muchas veces de parte del liderazgo cristiano. El diagnóstico son reglas humanas. Falsos maestros, añadiendo a la palabra de Dios cosas que no los dice la palabra de Dios. Por eso es importante enseñar la sana doctrina. ¿Qué pasa cuando esa doctrina incorrecta, enseñanza equivocada se permite dentro de la iglesia? Lo primero que ocurre, te lo dice el versículo 1 cuando se introduce la carta, dice que es importante que lleguen a conocer la verdadera religión, que es la que te lleva a la devoción de tu vida a Dios. No te alejas de Dios, te consagra a Él. Lo segundo, y tal vez el impacto más poderoso, lo vemos en el verso 11, cuando dice que hogares completos están siendo devastados, sacrificados por la falsa doctrina. Si tú piensas que esa mala enseñanza no hace daño, pues piensas mal, porque hay gente que se está arrastrando
por cosas que la Biblia no dice. Cosas como cuáles, tal vez te estás preguntando tú ahí, algunos ejemplos, ¿verdad? El Evangelio de la prosperidad. Esta predicación que dice que tú tienes que estar bien, que tu valor lo define, que tú tengas una casa espectacular, carro espectacular, ropa de la más cara, que todo lo que te define como que has sido bendecido por Dios es tu estilo y tu nivel de vida. Que le das a Dios y mientras más le des, más Él te va a dar a ti. Eso es mentira de Satanás. La palabra de fe. Ahí tú estás diciendo que es la palabra de fe. Pues este momentum moderno que hay de decir, decláralo, reclámalo, recíbelo, acéptalo, todas estas cosas como si nuestra palabra tuviera el poder para cambiar esas cosas. Cuidado, yo sé que suena bonito, que nos hace sentir bien. Yo escuché la historia de esta persona que fueron personas a su casa a orar por un familiar que estaba bien enfermo. Y de declarar, reclamar sanidad para los familiares enfermos fue muchísima gente. Pero ¿saben qué pasó? Dios nos sanó. ¿Y cómo quedó la persona? ¿Y ahora qué? Tú me dijiste que estaba hecho. En el nombre de Jesús. ¿Qué pasó con lo que tú dijiste? Porque nos atribuimos un poder que no nos corresponde, que no tenemos, porque es el poder de Dios, del Espíritu Santo, sometido a la voluntad soberana del Padre en el cielo. Palabra de fe. La falsa doctrina de que todas las religiones son iguales, de que todos los caminos conducen a Dios, cuando claramente Jesús dijo y estableció que quién es el camino, quién es la verdad, quién es la vida. No hay otro camino al Padre. Si tú crees la mentira de que tú puedes ser salvo en otra ruta, de que después que tú vayas a una iglesia, algún tipo de iglesia, cualquier iglesia, estás bien, amado mío, eso no es lo que enseña la Biblia. La Escritura lo que enseña es que solamente Jesucristo salva, más nadie. Todos los demás sistemas religiosos, todas las demás cosmovisiones se basan en lo que tú haces para salvarte a ti mismo. El cristianismo puro, verdadero, lo que dice es que solamente Jesucristo salva. Y eso es lo que recordaremos en unos minutos. Esa es la verdad de Dios. Otra falsa doctrina es que todo el mundo se salva. Al final del camino se llama universalismo. Al final del camino todo el mundo estará en el cielo. Falso. Eso no es lo que dice la Escritura. Es que otra falsa doctrina, con Cristo no hay sufrimiento. Y Jesucristo mismo dijo que en el mundo tendrán ¿qué? Aflicciones, problemas, traiciones, dolores. ¿Y de dónde sale la idea que todo te va a ir bien? Es que suena lindo. Suena espectacular que me libre de los problemas, que venga el Dios Avenger y me rescate de mi situación y provea todo lo que yo necesito. Lamento decirte que no funciona así. El abuso de la gracia. ¿Qué es el abuso de la gracia? Es que Dios perdona. Tranquilo. ¿Qué hago? Pues yo lo hago y después ¿qué hago? Pido perdón. Y así estás toda tu vida y se te olvida que pedir perdón no es lo mismo que arrepentimiento. Lo digo otra vez. Pedir perdón no es lo mismo que arrepentimiento. Pedir perdón es una expresión de culpa, de que te diste cuenta que lo hiciste mal. El arrepentimiento es decidir no volverlo a hacer, cambiar tu ruta. Los valores culturales hoy en día con el asunto, ya mencioné el matrimonio, ya mencioné la sexualidad humana varias veces, todas estas cosas que claramente están en contra de la Biblia y de momento uno se siente mal porque uno quisiera que la gente entendiera y uno quisiera ir un poquito más allá, pero no. La palabra de Dios nos establece límites para nuestra protección, para el cuidado de la vida. Movimiento apostólico, esto moderno de la cobertura espiritual, hermano, yo no entiendo esto, honestamente. Esto de que yo tengo que tener un padre espiritual a quien yo rindo cuenta y esta persona tiene control sobre mi vida, sobre lo que yo hago. Esto es terrible lo que está ocurriendo, pero ¿saben qué? La gente está cayendo en esas trampas y mentiras del diablo porque otra vez no hay iglesias de sana doctrina. No les enseñan.
Tal vez porque nosotros mismos no nos hemos dedicado a aprender bien la palabra de Dios. Falsas doctrinas. Por eso es importante enseñar que la palabra de Dios. Por eso es que nosotros vamos libro, capítulo por capítulo, verso por verso, porque es la manera que fue escrita. Y créanme, hay momentos en que uno dice, yo no quisiera tener que predicar sobre este pasaje y tener que brincarlo, porque es un pasaje difícil, complejo, pero es que esa es la palabra de Dios. Y precisamente esos pasajes bíblicos que producen dolor, inquietud, dificultad, que nos hacen sentir incómodos, son los que con más devoción tenemos que predicar nosotros los que somos responsables de predicar la palabra. ¿Por qué? Porque ese es el consejo de Dios para todos nosotros. Tal vez la pregunta es cómo yo identifico estas falsas doctrinas. Y hay un pastor que se llama Danny Akin, creo que ya está retirado, presidente de un seminario en Estados Unidos, que él en una predicación él menciona y dice, si tú quieres identificar un falso maestro o una falsa doctrina, tienes que hacer la matemática espiritual o la matemática herética, creo que él le llama, ¿verdad? ¿Por qué la matemática herética? Porque lo que está diciendo es que todas estas falsas doctrinas van a tener estos 4 elementos relacionados a los símbolos matemáticos que nos pueden ayudar a nosotros a entender esto. Número 1, todas estas falsas doctrinas añaden otras fuentes de autoridad a la palabra de Dios. Entiéndase, sí, yo leo la palabra de Dios, pero mi pastor dice que es de esta manera. La palabra del pastor no puede estar por encima de la palabra de Dios. Yo leo la palabra de Dios, pero el libro del Mormón dice, eso es autoridad afuera de la palabra de Dios. Es que yo leo la palabra de Dios, pero es que esa profecía que este varón de Dios trajo a mi vida, ¡wow! ¡Qué tremenda! Y menospreciamos la palabra de Dios y elevamos otras cosas por encima de la palabra de Dios. Eso es incorrecto. A usted le dice a alguien una palabra de fe, una palabra profética o el famoso, es que Dios me dijo que te dijera. Primero, paren las antenitas, ¿verdad? A veces ocurre. Yo he tenido experiencias de esa manera. Pero lo que esa persona viene a decirme a mi vida tiene que alinearse a la palabra de Dios. Si Dios te ha dicho, si Dios me dijo que te dijera, pero está en contra de la palabra de Dios, pues eso es un falso profeta. Eso es un falso maestro. Y que le dé gracias a Dios que no es el Antiguo Testamento, que te da permiso de sacarle a pedraza. Perdón, se me salió. Perdónenme. Añaden otras fuentes de autoridad a la palabra de Dios. Les restan a la persona, obra y gloria de Jesucristo. Amado mío, Jesucristo es todo. Todo de Jesús para todo el mundo. Jesucristo es el único medio para nuestra salvación. Por eso nos detenemos una vez al mes a dar gracias, a recordar lo que Él ha hecho por cada una de nuestras vidas. No hay otro, no hay más nadie, solo Él, solo Él, solo Él. Y Jesucristo fue 100% Dios y 100% hombre. Jesucristo es el Hijo de Dios, es la segunda persona de la Trinidad. Todo esto está en la Escritura. Persona que les reste a lo que ha sido revelado de Él en su palabra, falsa maestro, falsa doctrina. Multiplican los medios de salvación, entiéndase, por obras. Sí, es importante que vengas a Cristo, pero entonces tienes que dar más dinero, tienes que hacer esta cosa, tienes que, qué sé yo, la gente se inventa tantas cosas. Hay una de las cosas mayores, más tristes que yo he visto es en las iglesias que se paran y vienen y tiran dinero en el altar pensando en que ven y pon este dinero porque Dios te va... Hermanos míos, esos son disparates teológicos. Y lo digo sin ningún temor. Y si Dios te sacó de la iglesia, dale gracias a Dios que te saliste de esa iglesia. Eso no es sana doctrina. Y el que haga eso yo creo que es un falso maestro. Por último, dividen la unidad de la iglesia.
Una de las cosas que claramente se ve en el Nuevo Testamento es la preocupación del apóstol Pablo por la unidad de la iglesia. En esto conocerán que son mis discípulos, cómo se aman, cómo se tratan, cómo se cuidan, cómo se guardan. Efesios capítulo 3, Pablo ora por la unidad de la iglesia. Porque ¿de quién es la iglesia? Es de Él. De Él. Y un falso maestro realmente lo que va a estar buscando es ganar seguidores Él y dividir la obra del Señor. Porque Él es el centro. Él quiere ser la estrella. Él quiere la gloria para Él. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque hay mucha falsa enseñanza por ahí. El pastor Martínez les llamaba los teólogos de la radio, porque a veces le hacemos más caso a los locutores de los programas mañaneros que a lo que la misma palabra de Dios dice. Y porque aquel lo dice, porque Google lo menciona y ahora porque la inteligencia artificial me da esta descripción de esto, pues todo está bien. Porque no queremos pasar el trabajo de estudiar porque no amamos la palabra de Dios. ¿Qué hacemos? Enseña la sana doctrina. Enseña la palabra de Dios. Enseña todo el consejo de Dios. No lo que te gusta, no lo que te agrada, no lo que tú prefieres enseñar. Tienes que tener las conversaciones difíciles y esa responsabilidad no es única de Tito, no es única del pastor. Por eso es que el apóstol Pablo le dice a Tito, nombra ancianos. Dios les ha dado discernimiento espiritual a ellos también para que guarden lo que se enseña, lo que se exige, lo que se aprende en la iglesia. Por eso es que nosotros cuando celebramos el bautismo enfatizamos la realidad del creer y el arrepentimiento. Por eso es que cuando celebramos la Santa Cena, la sana doctrina nos impulsa a enseñarle a la iglesia que esto es un momento donde te invitamos a recordar la maravillosa obra de gracia de Jesús sobre nuestras vidas. Por eso es que nosotros afirmamos como iglesia la sexualidad humana como la establece, la define la palabra de Dios. Por eso es que insistimos en que tú vengas como estés. Pero Dios no te va a dejar igual. Dios no cree en el status quo. Dios quiere cambiarnos a todos para que nos parezcamos cada día más a Jesucristo. Ven, pero ese venir tiene un riesgo para ti y para nosotros. Para ti, porque si realmente te acercas a Jesús con esa buena actitud de que tienes dudas, de que no entiendes, de que quieres aprender, de que estás buscando, yo doy gracias a Dios por eso. Pero cuidado, porque a mayor conocimiento, mayor responsabilidad. Y ya no vas a poder decir, es que yo no sabía, es que nadie me dijo. Por lo menos en esta iglesia nos vamos a encargar de que tú sepas de que Dios nunca te quiere dejar igual. Nunca. Él te quiere transformar. Él quiere que tú regreses a Él, a casa. El problema para nosotros es que nosotros tomamos prestado de la palabra de Dios lo que nos gusta, lo que nos conviene, lo que nos agrada, lo que nos afirma, lo que nos hace sentir bien, incluidos como parte del progreso. Decimos, a fin de cuentas, no, eso era para 2000 años atrás, eso no aplica hoy en día. Y nos engañamos nosotros mismos con estas falsedades modernas que son caminos de muerte, que nos llevan al destino eterno separado de Dios. ¿Qué hacemos? Pon tus ojos en el versículo 11. El apóstol le dice a Pablo, siléncialos. No permitas que enseñen eso en la iglesia. No hay lugar para eso. Siléncialos. Segundo, le dice, repréndelos. Repréndelos. Es interesante que si usted toma
en el versículo 9, la palabra final de ese verso, refutar a los que se opongan. Y en el versículo 13, repréndolos con severidad. Esa palabra refutar y reprender es la misma palabra en el origen, en el lenguaje original. No es distinta. En otras palabras, no te quedes con las manos atadas. No hacer nada no es una opción. ¿Por qué? Repréndelos, refútalos, a fin, primeramente, de que ellos se puedan arrepentir y puedan reconocer sus malas acciones. Ese es el primer beneficio. Cuando vamos con la palabra de Dios y le decimos, oye, es que eso no es lo que dice la Biblia, tú me perdonas, ¿verdad? Tú puedes seguir creyéndolo si tú quieres. Eso no es lo que dice la palabra de Dios. Eso no es lo mejor para nosotros. Eso no es lo que Dios comanda a su iglesia y establece para cada uno de nosotros. Tienes la oportunidad de venir a Él y aprender de la sana doctrina del Señor, que nos ayuda a poner en práctica toda la revelación de Dios en todos los temas que aplican a nuestra vida. Por eso es que la instrucción de Pablo al apóstol a Tito aplica a cada uno de nosotros hoy. Enseña la sana doctrina. Amado hermano, si tú estás aquí hoy, en esta mañana, aquí en la Catedral de la Esperanza, yo no tengo ningún problema en decirte que en esta iglesia se enseña la sana doctrina. Ninguno. Esto es una iglesia que a través de toda su historia se ha caracterizado por la buena enseñanza. No solamente desde el púlpito, pero a través de todos los procesos de formación cristiana que nosotros tenemos, desde los que están pasando por vida abundante, los que están cogiendo la vida de Jesús, panorama bíblico, estudiando las cartas de Pablo, aún el Pentateuco, Jeremías, aquí hay un proceso de años, si tú quieres atravesarlo completo, que te invita a conocer a Dios más profundamente. ¿Para qué? Para que según tú conozcas a Dios puedas adorarlo cada día más. Puedas amar a tus hermanos, puedas ser discipulado, podamos enviar a gente a servir al Señor a otros lugares y que todos podamos servir a Dios en santidad, consagrados para Él, como son los pilares y los valores de nuestra iglesia. Mi invitación en el día de hoy es que consideres la fuente del alimento espiritual que tú estás recibiendo. Y te asegures que ese alimento espiritual provenga de la revelación de Dios. Y si no viene de aquí, sal corriendo. No es provechoso para tu vida. Y tal vez puedes venir aquí a aprender con nosotros. Y si no te gusta aquí, yo no tengo problema. Yo te puedo invitar a que vayas a otras iglesias hermanas que yo sé que predican esa sana doctrina del Señor. Porque al final del camino lo que queremos es que la gente conozca a Dios. No tienes que ser aquí, es que conozcan a Dios y rindan su corazón a Dios. Es un privilegio para el equipo de esta iglesia servirles con la palabra del Señor. Oren por su iglesia. Oren por sus maestros. Oren por todos aquellos que le enseñan a los niños, a los jóvenes, a los adultos, para que ellos tengan esa convicción profunda de meterse cada día más en la palabra de Él. Porque es nuestra regla de fe, es lo que nos salva la vida y es lo que rescata al mundo de su perdición. Amén. Nosotros vamos a participar de la cena del Señor ahora. Y yo sé que ya a mí se me fue el tiempo, lo lamento. Por favor, preparemos nuestro corazón para recordar lo que Dios ha hecho, lo que Dios sigue haciendo y lo que Dios hará hasta el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Dios, por tu palabra. Es perfecta, redarguye nuestro corazón. Oramos, Dios, para que tu Espíritu Santo ilumine nuestra vida y nos ayude a aceptarla tal y como fue revelada para nosotros. Y con esa autoridad del cielo y el poder y el ministerio del Espíritu Santo, todos podamos regresar a ella y descubrirnos delante de ella y humildemente decirte, Señor,
te necesito, quiero cambiar, quiero rendir mi vida a ti. Hoy me entrego a ti. Amén.